de todas formas a lo largo de este año que hemos tenido clases. ¿Qué es la comprensión lectora? Bueno, la comprensión lectora se puede definir súper fácil, súper fácil. Si nosotros decimos simplemente no, es entender lo que uno lee, ¿ya? Uno le dice así y ya nos queda como una definición simple, pero es mucho más complejo que eso, ¿ya? No solo se refiere a estar entendiendo lo que leemos, sino que nosotros debemos decir que la comprensión lectora es un proceso interactivo. Un proceso interactivo donde hay dos partes súper importantes. Primero, tenemos, voy a bajar un poquito esto. Primero, tenemos todo lo que se refiere a el lector y segundo, tenemos todo lo que se refiere a ese texto que están ustedes leyendo. Esto es un proceso interactivo. ¿Y por qué interactivo? Porque nosotros no solo vamos a leer y quedarnos ahí, sino que vamos a interactuar con el texto, vamos a aprender, vamos a jugar con él, nos vamos a hacer preguntas, vamos a responder distintas cosas. La comprensión lectora siempre ha sido un problema aquí en Chile, ¿ya? No solo con los más jóvenes, sino que también, y tal vez mucho más, con los más adultos, sobre todo en educación de jóvenes y adultos. En el sistema educativo chileno hay ciertas cifras que no son muy buenas. La evaluación internacional, ya esto no es solo de Chile, sino que de todo el mundo, de las competencias de adulto, dice que el 67% de las personas adultas tienen un muy bajo desempeño en la comprensión lectora o en el razonamiento matemático. O sea, casi un 70% de los adultos en el mundo les cuesta entender lo que leen o les cuesta comprender operaciones matemáticas, ¿ya? Y un 48% muestra bajo desempeño en ambos. O sea, la mitad o casi la mitad de los adultos en el mundo les cuesta tanto la comprensión lectora junto con lo que tiene que ver con matemáticas. O sea, son dos cosas súper importantes que le están costando bastante a los adultos alrededor del mundo. Tal vez ustedes se sientan identificados con estas cifras, pero lo que hemos tratado de hacer, al menos dentro de todas las clases que hemos tenido aquí en el SEIA, es ir trabajando estas cosas, ya ir trabajando estos problemas que podrían haber existido alguna vez dentro de la comprensión lectora y poquito a poco irlos dejando de lado, irlos modificando. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, empezando hace unas semanas, lo que ustedes tuvieron que hacer fue em, opinar sobre un cuento, ¿cierto? Leer un cuento y darle una interpretación personal, darle una interpretación de qué era lo que tú sentías con ese cuento, ver si realmente lograbas entenderlo. ¿Ya? Esta pregunta esencial fue súper distinta eh, entre los alumnos. Ya habían unos que eligieron un cuento cortito, eligieron un cuento súper cortito, 2 o 3 páginas, y se inspiraron dando una opinión y se fueron, pero escribieron una opinión más grande que lo que leyeron en el cuento. Al final dijeron, no, yo voy a leer este cuento corto, así trabajo menos, y se inspiraron tanto escribiendo que se fueron ahí en la profunda, y eso está excelente. También terminamos la semana pasada haciendo una adaptación de un cuento, ¿cierto? O sea, ustedes mismos terminaron transformando una noticia, la transformaron completamente y dejaron un cuento de realismo mágico, cosa que a algunos se les complicó y a otras se les dio más fácil. ¿Cómo estuvieron ahí con la transformación del cuento? ¿Les costó? ¿Les salió fácil, difícil? ¿Cómo le encontraron esa pregunta? A mí se me hizo fácil. Ya tenía el cuento hecho, simplemente le puse más fantasía y más drama. Ya, ya, sí, de ahí va. A ver, Nicole. ¿Y el resto cómo lo vieron? ¿Fácil, difícil? ¿Les costó mucho? A mí tampoco me costó, profesor. Yo más o menos igual me guié vi la pregunta y de ahí ya me guié por eso. Así que no me costó. Ya,
Iris lo hizo sobre los alienígenas también, cuento bastante buena y se fue en lo que era más la ciencia ficción, agregando estos alienígenas que venían a la Tierra. La compañera Nicole, sobre los árboles, que también estaba bastante bueno el cuento. En general, chicos, todos los cuentos estaban súper bien. En general estaban bien creativos, se fueron bastante en lo que fue la inspiración. Y eso es excelente porque demuestra que ustedes son capaces de escribir y transformar lo que escribieron. Y para hacer eso hay que igual tener una comprensión lectora. Aunque ustedes estén escribiendo, hay que manejar la comprensión lectora. ¿Por qué? Hay que comprender el tema del realismo mágico, hay que comprender de qué trataba su noticia en su tiempo y hay que saber cómo podemos nosotros transformar esto, darle una vuelta a la noticia para poder contarlo de otra forma. Ahora, nuestra amiga la comprensión lectora puede estar presente de muchas formas en nuestra vida diaria. El seguir instrucciones para poder lograr entender o lograr explicar un tema es algo sumamente importante, ya sea en el ámbito aquí escolar, ya sea en el ámbito escolar a futuro que ustedes puedan tener o incluso en el trabajo o en la vida diaria. Día a día son menos las personas que logran comprender algo o logran interpretarlo y además son menos también las que logran compartir ese conocimiento. Ya sea que ustedes estén allí como el querido Homero siguiendo instrucciones para armar una parrilla o que necesiten seguir instrucciones en su trabajo o que quieran aprender a hacer algo nuevo y la única forma de aprender eso sea con un texto, sea con un manual, sea con un texto en internet, sea la que sea la forma, chicos, de obtener esta información, debemos manejar nuestra comprensión lectora. Es lo que nos va a acompañar día a día. Es por esto que yo les decía que este es un proceso constructivo, un proceso que tiene una interacción, esa es nuestra palabra principal, del lector que va a tener conocimientos previos, que va a tener expectativas, que va a tener un montón de cosas en su vida y este texto que se nos presenta, ¿cierto? Este nuevo texto que estamos viendo que tenemos ahí al frente, con estructura, con conocimientos, con contenidos, y el cual a través de la lectura va a ir construyendo significados. ¿A qué me refiero yo con construir nuevos significados? Esto, chicos, es lo que ustedes hicieron en la pregunta esencial, donde tenían que estar leyendo distintos cuentos del realismo mágico. La construcción de significados fue lo que hicieron durante esa pregunta esencial. ¿Por qué? Si lo recuerdan, los cuentos del realismo mágico no tenían un final muy claro. Ya no tenían un final así como, que ustedes pueden decir, este era el final, yo lo sé, y este es el final que yo interpreto. Los cuentos del realismo mágico se daban a interpretaciones personales, se daban a su propia construcción de significado. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, puede que uno haya leído un cuento y haya pensado una cosa, el otro puede que haya pensado otra, y esto yo lo vi, era súper entretenido para mí como profesor, ver que habían 3 o 4 alumnos, o a veces más, dentro de todos los cursos, porque recuerden que yo le hago clase a hartos cursos, que habían leído el mismo cuento, así, el que se repitió mucho era el de la jirafa, se repitió mucho el del suicidio, el del suicida, que era bien interesante ese, y el otro que se repetía mucho, uno que era súper cortito, no me acuerdo el nombre. Y este cuento, aunque era el mismo para todos, ya aunque los 6 alumnos habían leído el mismo cuento, los 6 tenían una opinión diferente de cómo interpretar el cuento, de por qué había sucedido eso, de qué significaba el final, de qué es lo que nos estaba contando el autor, como que todos lo entendían distinto. Esto no quiere decir que habían unos que estaban bien o unos que estaban mal, ¿no? Estaban todos bien porque era una interpretación personal, ya era una opinión lo que tenían que dar. Pero nos abrían a que ustedes, como alumnos, como personas, lograban construir este significado, lograban comprender
el texto de una u otra forma. Hay, por lo tanto, estrategias de lectura, ¿ya? No existe una forma correcta o una forma incorrecta de leer, chicos, ¿ya? Todos vamos a leer de la forma que más nos acomode, pero la lectura sí debe ser un trabajo activo donde ustedes como lectores están construyendo significado a partir de una intención de lectura. ¿Ya? Profe, Dime, Patricio. ¿una lectura puede ser interpretada? ¿Se puede llamar así también? A ver, es que depende. Por ejemplo, que todo el mismo cuento pero tengan distinta interpretación. Sí, eso es lo que yo le estaba diciendo. Pero, porque yo te digo depende. Porque esto se puede dar, esta interpretación se puede dar en los cuentos del realismo mágico y eso está excelente. Porque estos cuentos nos invitan a interpretarlos, ¿cierto? Los cuentos no tienen un final claro, nos hacen pensar y nos hacen, o a ustedes les hacen dar una interpretación personal de cada uno de los finales. Ahora, donde no va a haber esta interpretación es en un manual, ¿entiendes? O sea, tú no puedes interpretar un manual, ya debes leerlo y debes adquirir esa información tal cual debe ser, ¿cierto? Ah, correcto, no, sí, me refiero solamente a los cuentos. Los cuentos se pueden Ah, sí, interpretar, por supuesto. porque estamos claros que un manual es el detalle al pie de letra de lo que hay que realizar para que, no sé, pues cualquier cosa no se deteriore. Ujú. Entonces, en cambio, un cuento, eh, todos podemos tener la distinta interpretación o la conclusión de lo que está ocurriendo en el desenlace del cuento. Mm. Por Sí, eso preguntar si la palabra es correcta, se puede interpretar de distintas formas. sí, Sí, sí. ya. ¿Ya? Cada uno le da su propia interpretación. Y no solo con los cuentos, puede pasar con las series, con las películas. Nosotros podemos ver una película con alguien, entonces la vemos en familia o la vemos con nuestra pareja o con alguien que queremos ahí. Podemos ver una película o vamos al cine y puede que la otra persona diga, no, ¿sabes qué? Me cargó el final. ¿Por qué? Porque para mí el final significó esto. Y ustedes pueden que digan, no, ¿sabes qué? A mí me encantó el final porque yo le vi esta otra interpretación. Y pasa con series, pasa con películas, pasa con libros, porque siempre vamos a interpretar distintas cosas porque no todos somos iguales. ¿Ya? Ahora, todos nuestros conocimientos nos llevan a esto, nos llevan a la interpretación y además nos llevan a saber que no todos leemos por lo mismo. No todos leemos o vemos series o vemos películas por la misma razón. Puede que alguien se acerque a un texto porque se entretiene. Hay gente que le entretiene mucho leer. Hay gente que le carga leer y la única forma o la única razón por la cual se acercan a un texto es porque deben hacerlo para hacer la tarea. Hay otros que están obligados a leer porque los más jóvenes, por ejemplo, en ciertos cursos les dan estos 10 minutos, 15 minutos de lectura silenciosa, lectura obligatoria, donde todos los días tienen que leer un poquito. Hay gente que lee cuando está aburrido, hay gente que lee, pero en vez de libros le gusta leer cómics, que le gusta leer novelas gráficas, que le gusta leer mangas, hay gente que le gusta leer ciencia ficción, ¿no? Todos nos acercamos a la lectura por razones distintas. Y este acercamiento que nosotros tenemos va a definir la forma en que absorbemos este conocimiento. Si usted está de malas, si lo obligaron a sentarse a leer, si le dijeron, no, es que tenéis que leer 10 minutos, por si no, no hay tele, ¿ya? Si no, no hay consola, ¿ya? O si no, te vais castigado si no leéis 10 minutos. Es probable que este acercamiento a la lectura no sea muy bueno en cuanto a nuestra interpretación. Nuestro propósito se vincula. O sea, este propósito con el cual nosotros nos acercamos a la lectura se vincula con la forma de lectura que vamos a tener, con este proceso de comprensión que todos los lectores vamos a tener. Eh, Nosotros tenemos un acercamiento progresivo y podemos ver un montón de etapas distintas dentro de lo que es la comprensión lectora. ¿A qué me refiero yo con etapas? Digamos que el día de mañana tomamos un libro, nos sentamos y empezamos a leer. Y al hacer esto vamos a pasar por hartas etapas,
comprensión, que nos distraemos, que nos pasa esto, que nos pasa esto otro, ¿ya? Y siempre va a ser distinto, especialmente en 2021, en el día de hoy. En el día a día es súper difícil poder concentrarnos así como de corrido mucho tiempo, porque o hay gente afuera molestando, o nos suena el celular, o nos distraemos con algo que tenemos en la pieza, en la oficina, por aquí, por allá. Siempre hay algo molestando que nos interrumpe ese proceso de aprendizaje. Ahora, lo que tenemos acá es La Noche Boca Arriba, que no la vamos a volver a ver, la vimos la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada vimos este corto, no sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de este corto, no? De La Noche Boca Arriba. Sí, Cuando andaba en la moto, se cayó en Sí, la moto. en la moto, correcto. Ahora, lo vamos a ver nuevamente, pero al final de la clase, ¿ya? Y ahí les voy a explicar por qué lo vamos a ver nuevamente al final de la clase. Chicos, este Este cuento es importante porque se relaciona con la pregunta esencial, ¿ya? Así que ahora vamos a responder unas preguntas del cuento del cortometraje, a ver si que recuerdan o no lo que pasó ahí. Primero, ¿qué consecuencias tuvo el choque para el motociclista y para la niña? ¿Qué le pasó al motociclista y qué le pasó a la niña? ¿Lo recuerdan, no? El motociclista estaba en el hospital, llegó al hospital. Sí, llegó al hospital. ¿Y a la niña? ¿Qué le pasó? La niña que estaba persiguiendo el globito. ¿Se acuerdan, no? Porque el motociclista llegó al hospital, no le fue muy bien. Se quebró una pierna, creo. Tuvieron que ir a hacerle cirugía. Y a la niña, que estaba persiguiendo el globo, no le pasa nada. O sea, lo más grave que le llega son unos retos por aquí y por allá, y que la gente le dice, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Pero más que eso, no le sucede. Ahora, este hombre que llega al hospital, este motociclista, ¿qué le sucede en el hospital? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que ve? Es como que sueña, entre que sueña o se va a su vida pasada, algo así. ¿Ya? Tiene estas visiones extrañas de una vida pasada, como dice la compañera. Ahora, cuando se va a esta vida pasada, hay un entorno que lo rodea, hay cosas que están sucediendo. ¿Dónde está este azteca o este indígena? ¿En qué lugar se encuentra? Como una selva, Ya, y ahí está peleando. es Está como que a peleando él con lo van el... a sacrificar, una cosa así, que lo andan buscando como para sacrificarlo. Eso, lo querían sacrificar para la Florida. Hay algunos se acuerdan que era la Florida. Yo se los comenté, pero no sé si eso lo recuerdan. Ahí está más difícil, ¿ah? Miren, la Florida o las guerras floridas eran guerras que hacían los aztecas. Bueno, guerras que ellos les decían guerra, en realidad eran como masacres, donde estos guerreros aztecas iban y perseguían a personas de otras tribus más pequeñitas, pueblos más pequeñitos. ¿Para qué los perseguían? Para, como dijo la compañera, sacrificarlos. Eso era la Florida. Ahora, toman prisionero a este indígena después de esta pelea que hay con cuchillos, una pelea a muerte con cuchillos que tienen. Le pegan por la espalda, cae inconsciente nuestro amigo y se lo llevan. ¿Dónde se lo llevan? Bueno, se lo llevan a ser sacrificado.
Nuestro amigo el indígena se defiende con un cuchillo, trata de liberarse, pero es imposible. Ahora, ¿por qué están estas preguntas? Porque la comprensión lectora, chicos, es un proceso interactivo, como ya les dije. Este trabajo apunta a desarrollar la comprensión lectora. Las preguntas tienen que ver con, oye, ha pasado harto tiempo desde que vimos el cortometraje. Han pasado ya hartos días. ¿Estará todavía en su mente? ¿Se mantendrá eso por ahí flotando, el significado de lo que había pasado? Tal parecer, al menos a alguien se le quedó, ¿cierto? A lo mejor al resto también, pero no estaba muy seguro si se quisieron guardar un poco la información. Esto de ir hablando de los temas constantemente nos ayuda a que no se nos pierda de la mente. Ver cuánto entendimos de una narración, saber cuánto realmente nos queda de esa narración en la mente o en nuestro cerebro o en nuestra memoria, es súper importante para ver qué tanto se nos están quedando los conocimientos. Hay que practicar los conocimientos para que se nos mantenga más tiempo en nuestra cabeza. El cerebro es un músculo. Como todos los músculos de nuestro cuerpo, necesita ser ejercitado. Pero obviamente no podemos sacar el cerebro a trotar un ratito. Y para ejercitarlo hay que hacer ejercicios de comprensión. Pueden ser ejercicios matemáticos, pueden ser ejercicios de memoria, puede ser simplemente hablar de la serie que vimos, de la película que vimos, conversar detalles, tratar de interpretar cosas más complicadas. Pero hacer todo esto con nuestra mente, con nuestro cerebro, con nuestra memoria, ayuda a que no se nos atrofie, que se vaya desarrollando cada vez mejor. Ahora, dentro de la comprensión lectora no hay una forma correcta, como yo les había dicho. No hay una forma correcta de leer porque cada uno va a leer distinto. Cada uno se va a acercar a la lectura de una forma diferente. Y cada uno va a decir, profe, sabe que yo entiendo mejor así o entiendo mejor así. Pero hay ciertas estrategias que podemos compartir que nos ayudan o que a ustedes les pueden ayudar a mejorar un poquito la comprensión lectora si es que se han dado cuenta que está fallando de vez en cuando. Primero, hay algo que se llama control de la comprensión. Y el control de la comprensión no todos lo tenemos, ¿ya? Y hay veces que sí lo tenemos, pero no lo ejercitamos lo suficiente. Primero, hay personas que son súper buenas en esto, ¿ya? Así que son excelentes en cuanto a su control de comprensión y que tienen estrategias para ir solucionando los problemas de comprensión a medida que van saliendo. Hay otras personas que no tienen un control de comprensión muy claro y que simplemente se frustran porque no entendieron, ¿ya? Y es aquí donde entra nuestro amigo el control de comprensión. Este entra para evitar frustraciones. Generalmente cuando nosotros leemos un texto, puede que no lo entendamos al 100%. Puede que nosotros estemos leyendo y vayamos en la mitad de la página y hacemos una pausa y nos decimos a nosotros mismos, oye, ¿qué estaba leyendo? Muy parecido a como cuando estamos hablando con alguien y nos interrumpen y se nos olvida de qué estábamos hablando. ¿Les ha pasado eso? Así como que se nos olvida que están hablando o que se les olvida qué es lo que están leyendo. A mí sí. Sí, ya. Yo creo, a mí me pasa más cuando estoy conversando. De repente, me hablan de otra cosa y de repente digo, ¿qué lo que era lo que estábamos conversando? Ya, puede pasar, ¿cierto? Sí. Se pasa porque uno como que se le va la mente, se le va la atención sobre todo y quedamos como, ay, ¿de qué estaba hablando? Como cuando estamos haciendo clases, que nos puede pasar a distintos profes y entra alguien a dar una información y los profes quedan como, ay, ¿en dónde iba? No, y nos demoramos un minutito y retomamos, ¿ya? Pasa porque nuestra mente a veces va súper, súper derechito, parejito por la línea, ¡zium! Nos saca y nos cuesta como volver al camino, ¿ya? Esto puede que a usted le suceda leyendo, puede que esté tranquilo leyendo un manual, estudiando, leyendo un libro, un texto, un cuento y
Le llega un mensaje al WhatsApp, un amigo le mandó un meme, que le respondieron a la historia, que un familiar le está hablando en el grupo de la familia, ¿cierto? O que alguien le está mandando una información, sea lo que sea, nos distraemos. Súper fácil porque estamos llenos de distracciones. Que usted está tratando de estudiar y el hijo le dice, mamá, porfa, dame 11. Ahí hay que parar. O que está tratando de hacer algo y no, que el perro botó, se metió a la casa con los pies embarrados. Hay que ponerse a limpiar, ¿cierto? Se nos va la mente. Ahora, tenemos que tener un control de qué es o dónde fue que se nos fue la comprensión. Podemos estar leyendo esta página y no la entendí. La leemos de nuevo y no la entendimos. Y a la tercera ya nos empezamos a frustrar porque no entendemos y decimos, uy, ¿qué me pasa? Uy. A lo mejor, chicos, es una palabra en la página que nos rompe la concentración. Es una frase que no entendemos. Hay que estar conscientes de qué es eso que nos está parando, porque siempre va a haber un muro en la comprensión. Este muro puede ser nuestro ambiente que nos está distrayendo. Este muro puede ser una palabra extraña que hay en el texto. Este muro puede ser nuestro celular que está a cada rato sonando. Hay que reconocer eso que te está sacando de tu comprensión, eso que te está moviendo, que te evita entender el texto. ¿Y qué tenemos que hacer si es un muro? Bueno, saltar este muro, evitarlo, dejarlo de lado. Si no entendemos porque a cada rato nos distraemos con el celu, lo ponemos en silencio, lo damos vuelta un ratito, a lo mejor lo dejamos en la pieza de al lado incluso, que puede llegar a ser una tragedia para muchos dejar el celu en la pieza de al lado ahí, estar más de 2 metros del celu, hay gente que se derrite, pero si es nuestro muro que nos evita la comprensión, bueno, habrá que dejarlo de lado. Si lo que nos evita la comprensión es que justo a esa hora el vecino está poniendo música, está trabajando, vamos a tener que movernos a un lado más callado de la casa, vamos a tener que a lo mejor hacer el trabajo en otro tiempo, en otra hora. Si es que... Ahí pasó la moto del vecino sonando. Hay que tratar de evitar esas cosas, de decir ya, retoma la atención, sigamos con lo que estamos y avanzamos. Siempre vamos a tener muros en la comprensión, chicos, pero es muy importante identificarlos, saltarlos, seguir adelante y no quedarnos ahí chocando constantemente en el muro. Y esto viene de la mano con esto que se llama metacognición, ¿ya? Esta palabra es muy probable que jamás en su vida la hayan escuchado. Que es una palabra compuesta y es una palabra nueva para muchos. ¿Qué significa metacognición? Es pensar sobre el pensamiento. Qué raro, ¿no? ¿Cómo se hace esto de pensar sobre el pensamiento? Bueno, los buenos lectores o los que se denominan buenos lectores usan estas estrategias metacognitivas, que les ayudan a pensar, les ayudan a tener mejor control sobre su lectura. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con lo que yo les acabo de decir, identificar nuestro muro, identificar dónde se está produciendo nuestra dificultad de aprendizaje. El ejemplo de aquí es, bueno, no entiendo el segundo párrafo de la página 66. No puedo avanzar de ese segundo párrafo, no tengo idea qué dice, qué hago, cómo lo soluciono. Primero, podemos, ya cuando tenemos la dificultad lista, podemos decir, ya, ¿y qué me está pasando? No entiendo lo que quiere decir el autor. No entiendo qué significa esta palabra. No puedo concentrarme porque hay mucha bulla. No me dejan de interrumpir en el celular. Identifiquemos ese muro, identifiquemos esta dificultad. Y luego, bueno, si no entendemos lo del texto, digámoslo con nuestras propias palabras. Tratemos de buscar a alguien que lo pueda explicar. A lo mejor hay otra persona que lo entiende mejor y nos lo explica más fácil. A lo mejor es tan simple como alejarnos un poco de esta interferencia externa que estamos teniendo. O es más fácil como tratar de concentrarnos un poquito o dejar el celu de lado. Otra estrategia
que podemos tener es usar mapas, usar gráficos, usar organizadores. Estos organizadores gráficos ilustran conceptos, ilustran relaciones que vamos a tener mediante diagramas, mediante cuadritos de colores y nos pueden ayudar a nosotros, bueno, a ustedes como lectores, a centrar conceptos y entender cómo se relaciona una cosa con otra. La clase de la semana que viene vamos a estar hablando sobre esto, vamos a estar hablando sobre mapas conceptuales, sobre gráficos, sobre organizadores gráficos y sobre muchas otras cosas. Y chicos, contestar preguntas. Estar contestando preguntas constantemente es una ayuda increíble hacia la comprensión lectora. Lo que hicimos hace un rato, esto de estar contestando las preguntas del cortometraje, activa la mente. Te dice, oye, ¿yo me acordaba de esto o no? Como que te hace trabajar un poco más, te hace ir más y más adentro en tu memoria, ver si lograste o no lograste comprenderlo, ver qué recuerdas sobre lo que leíste o sobre lo que viste. Estas preguntas se las pueden hacer ustedes mismos. Enfocan su atención en esto que tienen que aprender. Los ayudan a pensar de forma activa. O sea, están encendiendo su mente. Poquito a poco van encendiendo la mente. Y hacen que ustedes puedan monitorear su nivel de comprensión. Si ustedes hacen preguntas a ustedes mismos sobre una serie, una película, sobre un cortometraje o un cuento, y se dan cuenta de que no pueden responder ninguna de estas preguntas, es porque a lo mejor no entendieron nada. O a lo mejor tienen que mejorar algo en su comprensión para empezar a avanzar. ¿Ya? Un texto va a tener ciertas características estructurales, chicos, que son bien importantes. Hay externas y hay internas. Las externas nosotros las observamos a simple vista. Es más que nada mirar el texto y decir, este texto tiene 2 párrafos, es cortito, es como lo que hacemos cuando miramos un cuento. Lo que hicieron ustedes cuando eligieron un cuento, yo creo que los evaluaron por las características externas. Dijeron, este es muy largo, mejor lo dejamos de lado. No, este tiene 3 páginas. No, ay, mira, este tiene 4 líneas. Con este me quedo. Esas son características externas, así como se ve el texto. Pero internamente son lo que ustedes observan cuando ya lo leen, cuando absorben eso. Son marcas subjetivas, le gustó, no le gustó, la forma en la que está escrito, cuáles marcas textuales tienen, de qué modo lo escribió el autor, transmite felicidad, transmite pena, transmite enojo. Eso es una característica interna de un texto. Ahora, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver la clase que viene, esto de qué es un resumen. Y ahora vamos a ver la pregunta esencial, se las voy a leer, se las voy a explicar. Luego vamos a ver el cortometraje y lo vamos a dejar el tiempo que quede para que vayan ustedes más o menos trabajando, para que vayan leyendo, para que vayan interpretando esto que vamos a ir haciendo en la pregunta esencial. ¿De qué trata nuestra pregunta esencial? Trata sobre nuestro querido cuento La noche boca arriba. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, tienen que hacer un resumen de La noche boca arriba, donde se aprecie la introducción, el clímax y el desenlace de la obra. Estos 3 conceptos nosotros los hemos hablado anteriormente, introducción, clímax y desenlace, pero tranquilos que en la clase de mañana los vamos a volver a repasar. Esto debe ser escrito por ustedes mismos, ¿ya? Y aquí van algunas condiciones bien importantes. Primero, la nota base del trabajo es 7. Todos van a empezar con un 7. ¿Y cómo puede ir bajando ese 7? Con ciertas condiciones. Si tiene muchas faltas de ortografía, va a bajar la nota, chicos. Ahora, ustedes saben que si entregan la pregunta esencial antes del viernes, pueden corregir. Yo les voy a marcar su falta de ortografía. Ya les voy a decir, oye, tienes 37 faltas de ortografía y escribiste 12 palabras. No sé cómo lo hiciste, pero por favor, arregla esto. Van a estar marcadas. Si ustedes arreglan su falta de ortografía, su nota
sube, ¿ya? Les aconsejo que si lo escriben en Word, lo hagan ahí. Usen el corrector ortográfico que tiene Word, que tiene documentos de Google, para que no tengan tantas faltas de ortografía y además tengan ojito con cómo están escribiendo. Y la segunda instrucción, que también es muy importante, es que este resumen debe ser hecho por ustedes. Hay resúmenes de La Noche Boca Arriba en internet, pero si se descubre que es un plagio, ¿ya? Si ya sea que el Classroom me dice que este resumen se sacó de internet o yo me doy cuenta que viene de alguna otra página, su nota va a ser un 1, ¿ya? Usted me manda un resumen de internet, usted se saca un 1. Usted me manda un resumen con un montón de falta de ortografía, su nota va a ser más bajita, pero la puede subir si es que arregla esta falta de ortografía. ¿Alguna duda, chicos, sobre la pregunta esencial? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿por qué yo lo hago de La Noche Boca Arriba? Porque es un cortometraje que ya vimos anteriormente, que lo hablamos las clases pasadas, que ahora lo volvimos a hablar un poquito. Entonces, debe estar en su mente ya lo que es la introducción, el clímax, cómo interpretarlo. Yo en el Classroom, no sé si se dieron cuenta, pero en el Classroom les subí no solo el video, sino que también usted tiene ahí el cuento La Noche Boca Arriba. Cuento que pueden descargar para leer si es que quieren leerlo. Ahora, el cuento tiene 4 o 5 páginas, creo. No es tanto, son solamente 5 páginas que deberían leer y se explica un poco mejor. Se explica un poco mejor todo el tema de estar cambiando de mundo de un lado al otro, ya del presente al pasado, del pasado al presente, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que, chicos, voy a ponerles ahora el corto para que lo puedan ver nuevamente. Si quieren leer el cuento, pueden ir a Classroom sin problemas y ahí lo tienen para leerlo, ¿ya? Ahora vamos a ver el corto de nuevo y luego de eso va a quedar el tiempo para que ustedes trabajen, para que vayan haciendo su pregunta esencial. ¿Ya?